Salve. En relación a la videocharla anterior sobre el catolicismo, usado como excusa o biombo en este tiempo, algunos lectores y amigos, en fin, me han preguntado, incluso demandado, si no debería ocuparme un poco o algo, siquiera tangencialmente, de la situación del catolicismo como institución, como papado, Vaticano, antes de esto que he intentado tratar con respecto a lo contemporáneo. Bueno, vamos al tema, que es la posición o postura del Vaticano, del Papa, en este caso Pío XII, tras la Segunda Guerra Mundial. El Pacto de Yalta y todo lo demás que hemos tratado también en otros de nuestros videos. Ante el resultado de la Segunda Guerra, el Pacto de Yalta y todo lo demás, el Papa, en este caso, repito, Pío XII, se vio en esta alternativa, desencadenada la así llamada Guerra Fría. El papado, el catolicismo, debía optar por dos o entre dos enemigos históricos: la Unión Soviética, el comunismo en este caso, y el liberalismo anglosajón, norteamericano, de impronta liberal calvinista, también anticatólico. La perspectiva el dilema que se abrió ahí, era entre una potencia que directamente suprimía cualquier tipo de posibilidad de existencia del catolicismo, no del cristianismo, en relación a la Iglesia Ortodoxa rusa, que bueno, es otro tema, sino el catolicismo, entre una potencia como la Unión Soviética, que directamente el destino de todo católico era el Gulag, y entre otra potencia, norteamericana en este caso, que desde luego, desde la reforma, o la así llamada reforma protestante a partir de Lutero, era también su enemiga histórica de largo alcance, puesto que el comunismo, el marxismo, como oposición a la Iglesia Católica, nace a mediados del siglo XIX. Entonces la opción era sencilla por un lado y dilemática por el otro, trágica, en resumen: optar, inclinarse hacia una potencia como la Unión Soviética, que directamente estaba en contra de lo religioso, sobre todo de lo católico, ya que a su iglesia ortodoxa la tenía más que dominada, lo que hemos llamado cesaropapismo, bueno, y una potencia como Estados Unidos, donde, si bien esta representaba como la conclusión, el resumen, la toma del poder de este calvinismo protestante, anglosajón, iluminista, que lo venía corriendo desde el siglo XVIII, si no mucho antes. ¿Qué hacer? Optar por una potencia que directamente era antirreligiosa, anticatólica, el destino de todo católico era el Gulag,
o algo peor incluso, o una potencia que, si bien históricamente, genealógicamente era contraria al catolicismo, pero que permitía siquiera la libertad de cultos y permitía a su vez que el catolicismo en Estados Unidos tuviera escuelas, universidades, medios de difusión, etcétera, etcétera. Y creo que Pío XII optó entre esta dramática, trágica elección adecuadamente. Entre aquellos que quieren eliminarnos, que se declaran nuestros amigos absolutos, y aquellos que se reclaman, aún con muchos siglos de anterioridad, como jugando dentro de una libertad de cultos, como la norteamericana, la opción se hizo con respecto a Estados Unidos, con respecto al Frente Occidental y a la Guerra Fría, que desde luego comenzó al otro día en la Europa occidental y en el mundo occidental, incluida nuestra América, de manera tolerante. Desde luego la tolerancia es una forma de represión muchas veces. Así que sostenemos, no lo hemos hablado mucho este tema, que la opción de Pío XII en la posguerra, la llamada Guerra Fría, fue la acertada. ¿Qué consecuencias trajo y que ahora repercuten en este momento de la historia occidental, dominada por un Estados Unidos ya abierta, groseramente, brutalmente con toda la voluntad de poder y la dominación del caso? Si esto, como decíamos en la charla anterior, en el video anterior, ahora es llamada para, cosa que, por cierto, volvamos a la Guerra Fría, a los años 50 sobre todo, ¿no? El cardenal, por ejemplo, el famosísimo cardenal Francis Spellman, cardenal que fue uno de los primeros en hablar en televisión y contra el comunismo, en ser un arzobispo mediático, como se dice ahora, y que trabajó totalmente en contra del comunismo, incluso dijo que apoyó la guerra de Vietnam, que incluso creo que llegó a caracterizar como Guerra Santa. Cuando, por más que fuera ingenuo o tonto, o de una habilidad extrema, era evidente que aquello que sostenía a su propio país y su posición bélica y de poder, por supuesto, devenía de siglos de anticatolicismo. Así que fue ya en los años 50, en la Guerra Fría, cierto catolicismo norteamericano, sobre todo encabezado por el arzobispo, el obispo, creo que la figura mayor del catolicismo norteamericano, como Francis Spellman, a apoyar esta visión, digamos, conservadora que se proponía como tradicional a Estados Unidos. Es ahora, nuevamente, y tras una serie de ciclos, vueltas y espirales históricos, la misma situación que la que ya señalábamos, podríamos decir, advertíamos con respecto al gobierno de Donald Trump, en buscar, aparte de la ya profusa
utilización o reconocimiento en su gabinete de una mayoría católica, de una mayoría católica con respecto a toda la historia norteamericana, parecerse o tener algo que ver con aquella situación. Esto es, ahora el catolicismo, pero ya no norteamericano, sino con una Norteamérica o un Estados Unidos que se declara totalmente amo del mundo occidental. ¿Sería esto lo anterior, lo de la Guerra Fría, con el Papa Pío II en esta opción, y luego el catolicismo directamente, internamente ad intra norteamericano, encabezado por Francis Spellman y demás? Un vaso comunicante o cierta relación con aquello que ahora, evidentemente, propone y desea el gobierno Trump, que el catolicismo sea como una apoyatura, un biombo de la liquidación, ya no inminente, sino ya en curso, de eso que se ha llamado progresismo, woke o lo que fuere, que es el reacomodamiento de la izquierda occidental, europea, a ese travestimiento o metamorfosis, burda metamorfosis, del izquierdismo, el comunismo, en progresismo. Por un lado, sí, podríamos decir que hay flagrante continuidad. Claro que no solo el mundo, la historia, sino el propio catolicismo no es el mismo. El catolicismo de los años 50, y no solo en Estados Unidos, sino en gran parte de Europa, tenía un poder, una representación, no solo simbólica, o fundamentalmente simbólica, que es lo más importante, sino práctica, incluso la propia Italia, con la así llamada democracia cristiana, o con las democracias cristianas, que fueron una catástrofe, como hemos mencionado otra vez, y la Iglesia Católica actual. Actual quiere decir no solo con León XIV o XIV, anteriormente nuestro compatriota Francisco, y así en más desde luego esa bisagra que es el Concilio Vaticano II, iniciado en 1958. Es lo mismo. Sí y no. Tiene una continuidad, pero Rusia ya no es la Unión Soviética y Estados Unidos no es, aunque quiera serlo, pero no se lo cree ni un niño de 4 años, como diría Groucho Marx, traigan a un niño de 4 años por las dudas, esa suerte de dispensario, de protección de la cultura occidental, de la libertad en sentido liberal y todo ese tipo de cosas. Bueno, planteado esto, más o menos, trataremos de seguir desarrollando este tema. Y yendo, desde luego, todavía más atrás. Cuanto más retrocedemos, al menos en la historia, y sobre todo en la historia del espíritu, y sobre todo a partir de la interpretación simbólica, otros antecedentes, otros momentos. Así que la próxima, si Dios quiere, trataremos, o intentaremos, mejor dicho, de tratar del Concilio Vaticano II de 1870, con un Papa, con un Vaticano ya perdido todo poder terrenal. Bueno, creo que es suficiente por ahora. Salve.